Primera Tesalonicenses 4:12. Dice así: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A fin, con el propósito de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El Espíritu Santo, hablándole a estos creyentes, a estos cristianos en Tesalónica, por boca del apóstol Pablo, le dice: miren, quiero que vivan tranquilos, que vivan bien, que vuestra manera de vivir sea buena. Quiero que no necesiten de nada. No necesitar de nada. Dios quiere lo mejor para nosotros. El anhelo del corazón de Dios es lo mejor. Y lo mejor es la salvación, pero no solamente la salvación eterna, sino una vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Una vida buena, una vida tranquila. Y sabe que hay otra traducción de este mismo pasaje, otra forma de decirlo, que dice: para que por vuestro modo de vivir os ganéis el respeto de los que no son creyentes. Os ganéis el respeto de los que no son creyentes y no tengáis que depender de nadie. Miren qué bonito lo que el Padre, lo que el Señor Jesús quiere para la iglesia. Quiere para la iglesia. Otra forma de decir lo mismo es: se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Qué bonito, ¿no? Qué plan tremendo tiene el Señor para su pueblo, para su iglesia. Y sabes que cuando Pablo usa esta palabra, a fin que os conduzcáis honradamente, está hablando de un estilo de vida, está hablando de una manera de vivir, está hablando de andar, literalmente es caminar. Tenemos en mi país una costumbre que cuando nos encontramos con alguien le decimos: ¿cómo andás? Y nos dice: bueno, bien o mal. Pero aquí en España, cuando hago eso, me dicen: con los pies. Digo: ¿cómo andas? Con los pies, me dicen, y me castigan. Pero bueno, aquí conducirse significa la forma de vivir, la forma de cómo caminamos en la vida, de cómo son nuestros pasos, es el estilo de vida. Y el deseo del Espíritu Santo es que nuestra forma de vivir, nuestro día a día, nuestras acciones, nuestras reacciones sean buenas. Y cuando quiere expresar de qué significa, él usa esta palabra honradamente. En otras palabras, el anhelo del Señor es que vivamos honradamente, honestamente, otra forma de decir lo mismo, que nuestra forma de vida sea no solamente honrada y honesta, sino decorosa, decente, una vida decente, una vida decorosa. Y realmente lo que está tratando de decir el Espíritu Santo es: yo quiero que la forma de vivir de ustedes entre las personas que no conocen al Señor sea buena, esté bien ordenada, sea hermosa inclusive, porque eso de decoroso significa hermoso, esté bien arreglada, esté ordenada, sea algo digno de respeto, sea algo distinguido. Así que el Señor apunta a una manera de vivir, a una manera de conducirnos en medio
de las personas. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice, andemos como de día. Y usa esta misma palabra, honestamente, y por contraste dice, no en glotonería, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias. La vida normal de la iglesia no tiene nada de estas cosas. Y la misma palabra la vuelve a usar Pablo cuando quiere explicar cómo tiene que ser el culto en la iglesia, cómo hay que usar los dones espirituales. Él dice, hágase todo decentemente y en orden. Y cuando usa esta palabra decentemente significa bien organizado, bien coordinado. No es tanto una cuestión así de formalidades, sino que esté bien hecho. Literalmente esa palabra significa un buen esquema, tener un buen esquema de vida. Y el Señor quiere que tengamos un buen esquema de vida, un buen orden de vida, una buena organización de nuestra vida. Pedro dice en 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nuestra manera de vivir en medio de las personas que no confían todavía en Dios, dice, manténgala buena, que tu vida sea una buena manera de vivir. Y el Señor piensa no solamente en momentos, sino en nuestra manera de vivir. Y Él quiere que tú y yo seamos reconocidos, seamos distinguidos, seamos respetados por nuestra forma de vida, por la manera que tenemos de organizar nuestra vida. E incluso dice Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Porque puede pasar que tú y yo tenemos una manera de vivir buena, pero hay gente que habla mal de nosotros, habla mal de los creyentes, critica a los cristianos. Es muy curioso, ¿no? Tú le dices, ¿de dónde vienes? Vengo de la iglesia. Y me dice, qué bien, qué tremendo, qué lindo que tú tienes una familia piadosa. ¿Qué te dice? Ahí te han comido el coco, estás chalado. Así que ir a la iglesia significa estar loco. Y cosas por el estilo, ¿no? Y tú le dices, tú sabes que yo doy ofrenda a Dios. Te están robando el dinero. ¿Ves? Y entonces hay gente que murmura, malinterpreta todo lo que hacemos. Pero dice la palabra de Dios que en lo que murmuran de nosotros como si estuviéramos nosotros haciendo lo malo, van a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado que aquel amigo, aquella amiga, ese familiar que nos criticaba, que se reía de nosotros, que nos sacaba el pellejo, cuando se convierte dice, tío, tenías razón, yo estaba equivocado, yo pensé que estabas loco, que estabas loca, y ahora descubro que tú estabas en lo correcto y yo era el equivocado, ¿no es cierto? Y cuando Dios los visita, cuando Dios los toca, de pronto, ¡pah!, entienden que todo lo que decían de nosotros, ellos eran los equivocados. Y sabes que temprano o tarde eso va a ocurrir. Por eso dice el apóstol Pedro, que tu manera de vivir sea buena, tu manera de vivir sea buena, tu manera de vivir, tu esquema de vida, tu planning, tu cuadrante semanal de vida, que sea bueno, que sea bueno. Y dice algo más, y que no tengáis necesidad de nada, que no tengáis necesidad de nada. ¿A cuántos nos gusta tener necesidades? A nadie, ¿no es cierto? Y el anhelo de Dios es que no te falte nada, que no necesites nada en ninguna cosa. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le habla esto a los tesalonicenses? ¿A qué viene este tema? Bueno, saben que en Tesalónica
y tú puedes leer las epístolas del 1 y 2 Tesalonicenses, Pablo habla de la segunda venida de Cristo y explica cómo el Señor va a venir y predicaba que Jesucristo iba a llegar, iba a venir. Y esta predicación de la segunda venida de Cristo generó en los tesalonicenses un efecto desconcertante. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses comenzaron a decir, si Cristo viene pronto, porque Apocalipsis dice, ven pronto, y dice, vengo en breve. Entonces, claro, ¿qué pasó? Dijeron, chicos, si Cristo va a venir en breve, ¿para qué te metes en una hipoteca? Y si Cristo va a venir en breve, ¿para qué ahorras para casarte? Y si Cristo va a venir en cualquier momento, ¿para qué estudiar si después no vas a poder usar lo que estudias? Y entonces empezó a haber grupos de personas que eran cristianas, pero que no se dedicaban absolutamente a nada, porque decían, ¿para qué si Cristo ya viene? Y entonces el apóstol Pablo tiene que hablarles. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana se había desquiciado. Querido, ¿no vas a trabajar? No, María, ¿para qué? Si Cristo viene en cualquier momento. Niño, que hay que ir al instituto. Más, ¿para qué? Si total Cristo viene pronto, no hay necesidad ya de tener título. Y entonces había un caos en la iglesia, porque ellos habían malinterpretado una verdad espiritual. Cristo viene. Y claro que viene pronto, en los tiempos de Dios es pronto, pero en nuestros tiempos puede ser toda nuestra vida o más. Y este es un fenómeno que se ha repetido lamentablemente a lo largo de la historia. Un pastor presbiteriano creyó que podía calcular la fecha del retorno de Cristo, Guillermo Miller, y él predicó 25 años la fecha que él había calculado, el retorno de Cristo. Claro, él no leyó cuando Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino el Padre que lo puso en su sola potestad. Él no leyó ese versículo y el hombre salió predicando 25 años la fecha y la gente le creyó. Y al creer que Cristo venía en una fecha, la gente ya no compraba, ya no estudiaba, decía, vamos a esperar al Señor. Bueno, saben que ese año el Señor no vino. Y el Miller revisó, dijo, no, tenía las pilas de la calculadora estaban malas. Me equivoqué, el año que viene. Y la gente volvió a creer. Cuando el año que viene no vino Cristo, Miller dijo, me equivoqué. Pero los colegas de Miller dijeron, no se equivocó. Y ahí se generó un movimiento llamado el adventismo. El adventismo. Una mala interpretación de la palabra de Dios, una mala interpretación de la doctrina genera una vida distorsionada. Y Pablo dice, mira, yo quiero hablarte la palabra de Dios para que tu vida se ordene, para que tu vida sea preciosa, para que tu vida sea hermosa, para que tu vida esté arreglada, para que tu vida sea decorosa. Y saben que, por ejemplo, ¿no? Hay hermanos que dicen, gracias a Dios ninguno de Cristo vive. Hay hermanos que dicen, hay que ganar el pan con el sudor de tu rostro. Y claro, la Biblia dice que ganarás el pan con el sudor de tu rostro, pero eso fue lo que Dios le dijo al hombre por pecar, fue la consecuencia del pecado. Sin embargo, hay creyentes que defienden esto como si fuera una doctrina y dicen, no hay que forzarse, y después empiezan a agregar otros versículos de la Biblia del barrio que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, al que madruga Dios lo ayuda. Son los versículos de la Biblia del barrio, porque esos versículos no están en la Biblia. Y sabes que, porque si no, yo no me esfuerzo, si yo no trabajo, no me gano el pan. Y ellos creen que todo depende de su esfuerzo personal. Y esto es un error, porque ya te digo que ese famoso versículo es la consecuencia del pecado. Jesús dijo, oraréis así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios nos da el pan por gracia, no por nuestro esfuerzo.
Y ganar el pan con el sudor del rostro es resultado del pecado, pero recibir el pan de parte del Padre en la mesa es resultado de la gracia de Cristo Jesús. Amén. Estos creyentes muchas veces no quieren ser ayudados. No quieren. Si están en necesidad, dicen, no, yo no voy a andar pidiendo. Yo tengo que valerme solo. No aceptan ayuda de ninguna clase. Y la palabra de Dios dice que todos necesitamos ayuda, ¿no? Que hay que ser muy orgulloso para decir, yo no necesito que me ayuden. Eso es una actitud de orgullo, no de humildad. Otros creyentes confunden el contentamiento. La Biblia dice que tengamos contentamiento. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Pero muchos confunden contentamiento con resignación. Es decir, bueno, esto es lo que hay. Ahí está. Esto es lo que hay. Ese versículo de la Biblia del barrio. Esto es lo que hay. Entonces se conforman a la situación. Se resignan a la situación. Están en necesidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hay problema? Y bueno, esto es lo que hay. Y creen que eso es una virtud cristiana. La Biblia dice que no nos conformemos a este mundo. La Biblia dice que nos transformemos por la renovación del entendimiento. La Biblia no habla de conformarse, de resignarse, de tirar la toalla. Otros creyentes, gracias a Dios, ninguno en Cristo viven renegando de la situación. Es decir, trabajan o no trabajan, ganan un sueldo más o menos, pero todo el día renegando y despotricando del trabajo, renegando del sueldo, del jefe, de los compañeros, de la situación económica. Y hay que ver yo que no tengo ni para gastar y todo, bla, bla. ¿Y creen que así las cosas van a cambiar? No va a cambiar, se va a amargar la vida, le va a agarrar dolor de estómago. Entonces, ni resignarse ni vivir renegando es lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, tenemos también los levitas. Como decía el pastor Guillermo Sebasco, en un retiro que vino a Estepona y dijo, en mi iglesia hay levitas. Y nos quedamos pensando, levitas, Antiguo Testamento. Y él dijo, no, los que le evitan al trabajo. Y entonces, tenemos, gracias a Dios, en Cristo vive ninguno, creyentes que no quieren trabajar. Quieren creer, pero no trabajar. Esa es un poco la propuesta del Señor, déjame creer en ti y no hacer nada. Entonces, cuando uno no quiere trabajar, empieza a buscar salidas elegantes. Por ejemplo, vivir de ayudas. Mi plan, ¿qué es? Vivir de ayudas. Primero el paro, después los 400, después el plan después el plan el otro. Y igual llego a jubilarme y no trabajo. En mi país, por ejemplo, se instrumentó durante muchos años un plan de ayuda a la familia. Se le da una cantidad de dinero por integrante a la familia. Y había familias que eran tan abundantes, tenían tantos hijos, que ninguno trabajaba porque con la ayuda que le daba el gobierno podían vivir, claro, vivir de aquella manera, pero podían vivir sin trabajar. Y esta ilusión, esta fantasía, la fantasía del eterno sofing, del tumbing perdurable, del mando a distancia para todas las cosas, la idea de vivir sin mover un dedo, sin hacer nada, sin trabajar, ¿a qué nos lleva? A esperar que me ayuden sin hacer yo nada, a exigir que me ayuden sin mover yo un dedo, simplemente porque yo estoy necesitado, a mí me tienen que ayudar, obviando este detalle de qué es lo que tú estás haciendo. Y la palabra de Dios va a decir que no es así. Porque, hermanos, eso nos lleva, y ahora vamos a ver algunos pasajes, a la idea de creer
que las cosas sucederán sin nuestra participación. Es como decir, mi mujer va a quedar embarazada sin que yo haga nada. Solo pasó con la Virgen María ese fenómeno. No volverá a repetirse. Gloria a Dios que ninguno de estos personajes habita entre nosotros. Pero yo he conocido personas que esperan que las cosas sucedan sin su participación, sin que se involucren. Son personas que, por ejemplo, esperan que el pan llegue a la mesa sin hacer nada, esperan tener dinero sin hacer nada, esperan que Dios les provea sin que ellos hagan nada, esperan que Dios los prospere sin hacer nada. Y ya el domingo pasado el pastor Rubén Zapata nos habló de que no nos quedemos a 2 milímetros de la bendición, que disfrutemos, que alcancemos la bendición, pero hay que seguir unas instrucciones. Hay que seguir unas instrucciones. Proverbios dice que el que mira al cielo, el que observa el viento, nunca va a cosechar nada. ¿Quién cosecha? Bueno, el que ha sembrado. Nadie cosecha sin sembrar antes. Nadie encuentra sin buscar. Nadie recibe sin pedir. A nadie se le abre una puerta a la cual no ha llamado. Entonces, hay personas que dicen, no, pero es la gracia de Dios. Yo estoy esperando que la gracia de Dios llegue. Y claro que es por gracia, no es por tu esfuerzo. Pero Pablo decía, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo he trabajado más que todos ellos, pero claro, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esta dinámica de que recibimos un regalo de Dios para hacer algo con el regalo de Dios, ¿qué es lo que permite que Dios siga haciendo regalos a mi vida? Creer que la presencia de Dios se manifestará en un culto sin que yo haga nada es incorrecto. La presencia de Dios se manifestará a medida que yo adoro, que yo me entrego, que yo me rindo. Creer que ganaremos almas sin predicar el Evangelio. Creer que la iglesia crecerá mientras yo estoy sentado mirando cómo crece es un grave error, porque no sucederá así. La iglesia crece porque los miembros predican a Cristo y otros vienen. La presencia del Señor se manifiesta porque cada uno de los que estamos aquí adoramos y cantamos con más voz o menos voz, y la respuesta del Señor a la entrega de la iglesia es la revelación de su presencia. Creer que esta luz se paga sola es una ilusión óptica. No, se paga porque muchos consagramos bienes nuestros y los ponemos a disposición del Señor, entonces se mantiene el local que todos disfrutamos. Pero cuando alguien entra en un local y espera que todo ocurra sin hacer el nada, está cometiendo un grave error de acercamiento al Señor. Y esto lleva, hermanos, a depender de lo que otros hacen. Finalmente, este modo de pensar lleva a la dependencia, a la eterna adolescencia. 45 años, mis padres me siguen sosteniendo porque yo estoy en el sofá viendo mi tele, jugando a la Play. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Pero son defectos, es interpretar mal la palabra. Y en Tesalónica pasaban cosas así. Y entonces el apóstol Pablo dice, ese no es el plan que el Señor tiene para la iglesia. El plan que el Señor tiene para la iglesia no es que la iglesia viva a expensas de los demás, que la iglesia viva sin hacer nada, que la iglesia esté dependiendo nocivamente de lo que otros pueden dar, que la iglesia viva resignada o renegando, o que la iglesia viva simplemente limitada a su propio esfuerzo. El plan que tiene el Señor va mucho más allá. En Efesios capítulo 4, 28, Pablo dice, el que hurtaba,
El que robaba, no hurte más. Alguien que roba es alguien que vive a expensas de los demás. Alguien que roba es alguien que quiere prosperar en base al esfuerzo del otro. Entonces dice, el que hurtaba no hurte más. Trabaje. Dios ha provisto al hombre de algo que es parte de la creación, que es trabajar. ¿Cuántos se acuerdan dónde Dios puso al hombre cuando lo creó? En el Edén. ¿Y el Edén qué tenía? Un huerto. ¿Y para qué puso Dios al hombre en ese huerto? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Era por ganar el sueldo? No, porque el Señor le dijo, de todo puedes comer. El supermercado está a tu disposición. No era para comer. Era simplemente para agradar al dueño del huerto. Así que trabajar está dentro de nuestro ADN de parte de Dios. El que sueña con vivir sin trabajar no entiende cómo está hecho. Y yo a veces le digo a las personas que la jubilación es muy buena por reconocimiento a una trayectoria laboral, pero que la jubilación no es el cese de la actividad del hombre. Y si tú te jubilas es simplemente para seguir trabajando, no en la empresa donde estuviste haciéndolo, pero tienes que seguir activo. No, pero yo sueño con el día de vivir sin trabajar. Eso te va a durar muy poco. Yo también sueño con el día en que me pueda levantar tarde y no tener... Y eso me funciona 2-3 días, es maravilloso. Pero al cuarto día empiezo a aburrirme. Porque hemos sido diseñados, hemos sido creados para trabajar. Y fíjate, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, es para que guarde el huerto de Dios y labre el huerto de Dios. Así que hemos sido creados y diseñados para trabajar para Dios. Por eso Pablo le va a decir a los empleados, hagan las cosas como para el Señor, aunque estén con un jefe insoportable, porque del Señor vas a recibir la recompensa de la herencia. Y Pablo dice, trabaja con tus manos haciendo lo que es bueno. Ve, pastor, que yo tenía razón. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero dice, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Así que el plan de Dios es que no tengas necesidad de nada. Al contrario, que tú puedas ser usado por Dios para aliviar la necesidad de otros. Trabaja con tus manos, haz lo que es bueno, para prosperar, para enriquecerme. No, para ayudar al que tiene necesidad. No para engordar tu ombligo, sino para extender el amor de Dios al que está necesitado. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La Biblia te llama, nos llama. El plan de Dios para nosotros es que no tengamos necesidad, sino que seamos proveedores de la necesidad de otros. Que abramos nuestra casa si alguien viene y necesita hospedaje, que compartamos para las necesidades de la iglesia. El apóstol Juan va a decir, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces fíjate qué tremendo, ¿no es cierto? Que el plan de Dios es que puedas resolver necesidades de otros. Tenemos en la camiseta verde un logo. ¿A cuántos no tienen la camiseta verde de la iglesia? ¿Cuántos no la tienen? Bueno, pídele que te la regalen para tu cumple. Dice, estamos para ayudarte, porque el plan de Dios es que podamos proveer para las necesidades de otros. Necesidades de nuestros hermanos, necesidades de la iglesia. En Hechos 6:3 hacía falta voluntarios y entonces Pedro dice, busquen hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
a quienes encarguemos de esta necesidad. Había una necesidad en la iglesia, los apóstoles no daban abasto, hubo problemas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Busquen varones llenos de Dios, con buen testimonio, con sabiduría, para que suplan esta necesidad. El plan de Dios es que tú y yo suplamos necesidades de la iglesia. Y es cierto que cuando nosotros venimos al Señor, venimos con nuestra necesidad. Eso es, a todos nos pasa. Pero la vida cristiana no está limitada a que Dios satisfaga mi necesidad o que la iglesia satisfaga mi necesidad. El plan de Dios incluye que yo satisfaga necesidades de la iglesia. Claro que a veces puede ser más emocionante el lugar del eterno necesitado. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y aquí estoy, tengo un dolor acá atrás que me está matando. ¿Y cómo estás? Uy, no tengo un centavo en el bolsillo, tengo 32 cuentas y facturas que me están esperando. ¿Y qué tal te va? Y acá estoy, tengo 85 años, no consigo la novia. Entonces, claro, a veces hay personas que se enamoran de ese lugar, ¿no? Yo necesito y los demás me tienen que dar lo que yo necesito. Eso puede ocurrir, pero la palabra de Dios dice que el plan no es ese. El plan es que tú suplas necesidades de otros. Necesidades de la iglesia. Dice en Hechos 22, 28, 10, que cuando Pablo estuvo en la isla de Malta, dice, nos honraron con muchas atenciones, cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dice Pablo en Filipenses 2:25, Epafrodito es el ministrador de mis necesidades. Una de las cosas que tenía Epafrodito, que estaba supliendo necesidades de Pablo. Qué tremendo, los de la isla de Malta, el hermano Epafrodito. Y dice Pablo a los filipenses, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y sabes que el plan de Dios es usarte para suplir necesidades de personas, necesidades de la iglesia, necesidades de los siervos de Dios. Los siervos de Dios están para suplir las necesidades del pueblo. Pero el pueblo también es usado para suplir necesidades de los siervos de Dios. Y hermanos, Jesús dijo, recibir es bueno, dar es mejor. Más bienaventurados dar que recibir. Es lindo tener una necesidad y que Dios me provea mi necesidad usando a alguien. Mucho más lindo es que me use a mí. Aleluya. ¿Y sabe qué dice en Filipenses 4:19? Dice, así como me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una bendición tremenda para el que suple necesidades. Es que Dios mismo suplirá las suyas. Aleluya. A veces me dicen en broma a mí, cuando me invitan a algún programa así, un retiro con mucha actividad, me dice, te vamos a exprimir como un limón. Y yo me río y digo, gloria a Dios, porque cuanto más exprimas, más voy a dar. Y cuanto más voy a dar, más voy a recibir. Aleluya, así funciona el reino de Dios. Ahora bien, alguno podría entender todo lo que estamos diciendo como que se puede vivir a expensas de los demás, pero dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 3:6, sabes que Pablo habló en la primera carta, pero en la segunda tuvo que volver a hablar a los tesalonicenses, porque con la historia de que Cristo venía pronto, nadie movía un dedo, pero cuando Pablo les aclaró, algunos hicieron los suecos, y entonces Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no comimos de balde el pan de nadie, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Y fíjate lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3:10. Si alguno no quiere trabajar, es libre. No está obligado, pero tampoco que coma. Pablo dice, oye, ¿tú no quieres hacer nada? No hagas nada, pero no pretendas comer. ¿Tú no quieres mover un dedo? Vale, pero no pretendas recibir después. Y este es un principio divino. Y entonces Pablo les advierte a los tesalonicenses. Dice, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, pero entrometiéndose en todo. ¿Y sabes una cosa? Cuando una persona no tiene nada que hacer, se mete en lo que hacen los demás. Uno está cavando una zanja y hay 5 mirando y diciéndole cómo tiene que cavar. ¿Te suena eso? Tú estás trabajando ahí y ya viene uno a mirarte y empieza a decirte y a meterse en lo que tú estás haciendo. Y tú dices, tío, ¿por qué no te vas a ocupar de tus cosas y me deja a mí hacer lo que tengo que hacer? Dice entonces, a los tales mandamos, animamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y Pablo fue tan claro con los tesalonicenses porque se había establecido una justificación, entre comillas, espiritual para el no hacer nada. Y entonces Pablo dice, mira, si alguno no quiere hacer nada, no pretenda recibir nada. Ahora Pablo va a decir, al buey que trilla, no le pongas bozal. Pablo va a decir, a la persona que trabaja, que actúa, no le vamos a cerrar la mano, al contrario, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Y quiero terminar con esto, que el Señor quiere que tú y yo vivamos con tranquilidad, que tu modo, que mi modo de vida sea digno de respeto. El Señor quiere que seas libre de necesidad. No es el plan de Dios que estés en una necesidad continua y permanente. Pero para lograr esto es necesario que estemos bien ocupados. Es necesario que estemos bien ocupados. En 1 Tesalonicenses 4:11 dice, procurad tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ocuparos en vuestros negocios. El plan de Dios no es que estemos ociosos. No es de Dios el ocio. Cuando uno tiene tiempo ahí libre, la pregunta que hay que hacer es, Señor, ¿qué quieres que yo haga con este tiempo libre? ¿En qué quieres que use mi vida? Alguien puede decir, yo estoy en el paro, fantástico. Te están dando dinero todos los meses, una ayuda, pero tus 8 horas diarias las vas a pasar haciendo nada. No, Dios tiene un plan, Dios tiene algo para que tú hagas. Pero debes estar ocupado y bien ocupado. Hay una expresión en el campo ahí de mi país que decía, este es vago y mal entretenido. De ahí. Entonces no hay que ser ni vago ni mal entretenido. Hay que trabajar en cosas buenas, en obras que Dios da. Qué curioso que dice, si trabajas, vas a estar tranquilo. ¿Sabes que cuando uno no hace nada, uno se pone nervioso? No sé si te has dado cuenta de eso. Uno se pone ansioso, empieza a comer, no sabe qué hacer. Sin embargo, cuando uno trabaja,
Es más, duerme como un bendito, ¿o no? Cuando uno trabaja planchas ahí, feliz es el sueño del trabajador. Y dice, ocuparos en vuestros negocios significa, haz una rutina, es una vida práctica, no es ocuparse un día, es hazlo diariamente, ocúpate todos los días. El trabajo del que no tiene trabajo es buscar trabajo. Significa que cuando alguien le pregunta, ¿estás buscando trabajo?, debe poder contestar sí, porque estoy invirtiendo por lo menos 5 horas diarias buscando trabajo. No mirando en el ordenador, a la mañana miro, no hay nada, el resto de la mañana es libre. No, el trabajo del que no tiene trabajo es buscar trabajo. Tiene que invertir 5 o 6 horas buscando. Y entonces va a estar tranquilo. Pablo decía a Tito 3:14, aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Ocuparnos en buenas obras para poder ayudar a los que están en necesidad. Efesios 2:10 dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Tito dice, la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que Jesucristo se entregó para redimir un pueblo celoso de buenas obras. La vagancia, el ocio, la apatía, la pereza, el no hacer nada, no es de Dios. No es de Dios. Solo uno me dijo amén. Porque el resto está soñando con eso, ¿no es cierto? No es de Dios, es una mentira. Proverbios dice que el perezoso cruza una mano, cruza la otra, duerme un poquito, duerme otro poquito y la pobreza viene como un ejército a comérselo. La Biblia dice que el perezoso se empobrece, se arruina. El león está en la calle. No, con la que está cayendo, ¿cómo voy a salir? No, pero si no se consigue nada. No, pero si ya fue. Y el no, y el no, y el no. Y hermanos, trasladémoslo a la vida espiritual. Cuando uno trabaja, uno se cansa. Jesús se cansó y se sentó en el pozo de Jacob. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vengan y descansemos un poco, porque no tenían ni tiempo de comer pan. Así que cuando uno trabaja, el descanso es bueno. Y Dios da descanso. Amén. Pero pensar que la iglesia puede vivir sin hacer nada es una mentira diabólica. Pensar que la iglesia va a crecer sin que yo haga nada por la iglesia. Pensar que mi vida espiritual va a crecer sin que yo haga nada, ni ore, ni lea la Biblia, ni busque de Dios, ni le sirva. Es un engaño. Vivimos en la cultura del entertainment. O sea, el entretenimiento. La gente viene a que le entretengan. Quiero ver una peli para divertirme, me aburro. La iglesia no es la fábrica de entertainment, de entretenimiento. La iglesia es un cuerpo, es una familia, es un ejército activo, dando fruto, cada uno haciendo algo por el Señor y por sus hermanos. Y por eso la iglesia crece, y por eso la iglesia avanza, y por eso la iglesia satisface la necesidad de un mundo hambriento. Hambriento de Cristo, hambriento de amor, hambriento de paz, hambriento de esperanza. Pablo mismo decía en Hechos 20:34, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y sabemos que Pablo en Corinto se encontró con un judío, Aquila y Priscila, y eran del mismo oficio y trabajaban juntos, y el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Así que Pablo
tenía un oficio que era hacer tiendas. Y de paso digo, permítame un anuncio comercial. Papás, que tus hijos tengan un oficio. Solo una mamá me dijo amén, desesperada ahí de la vida. Tu hijo tiene que saber ganarse la vida como dé lugar, en forma honesta, por supuesto. Un oficio, un FP, un curso, lo que sea. Pero tienen que tener una herramienta. Si no, se lo van a devorar, el sistema lo va a devorar con trabajos esclavizantes. Pablo, como todos los rabinos, tenía un oficio. Es más, los rabinos decían que el que no le da un oficio a su hijo, lo convierte en un ladrón. Mamá, tu hija tiene que aprender a cocinar mejor que tú. Lo digo, esto sí que lo digo a propósito y con alevosía. Porque ya aquí hay madres que son excelentes cocineras, pero no le transfieren su sabiduría a su hija. Y la hija tiene casi 30 años, no sabe más allá de la hamburguesa y el huevo frito, no puede ser. Entonces, Pablo trabajaba y el fin de semana iba a ministrar a la sinagoga. Pero dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo ya estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esto también nos aclara ese fenómeno, porque algunos dicen, bueno, entonces si quieres ser pastor, si quieres ser ministro, tienes que trabajar. Sí, ningún problema, en tanto el trabajo no impida el ministerio. Y Pablo empezó la obra, tenía tiempo para trabajar y tiempo para el ministerio. El ministerio creció, dejó de trabajar y siguió trabajando para el Señor. No como aquel niño que le preguntaron, ¿tu papá de qué trabaja? Y él dijo, nada, él es pastor. Es como decirle, ¿tu mamá trabaja? No, mi mamá no trabaja, es ama de casa. Y una ama de casa trabaja más que el marido que sale 8 horas a trabajar. ¿Cuántas amas de casa me dan un amén, un like? Amén. Yo estoy por las amas de casa. Yo estoy por el día de reposo para las amas de casa, aviso. Hermanos, el Señor quiere que vivas tranquilo. Que vivas tranquilo. El Señor quiere que tu forma de vivir sea una forma de vivir respetable, bien organizada, libre de necesidad y que estés ocupado en las buenas obras que el Señor tiene para ti. Que trabajes y agrades a Dios. Y eso incluye tu jornada laboral, incluye tu ministerio. Todo el que dice que es creyente tiene un ministerio a desarrollar, una responsabilidad de parte de Dios. Y hay que encontrar ese ministerio y hay que desarrollarlo. Hay que hacer lo que Dios ha preparado para cada uno, como Dios lo ha preparado. Dios quiere que estés tranquilo. Dios quiere que no tengas necesidad de nada. Dios quiere que tu vida sea un ejemplo para los que te rodean. Por eso Él te da el secreto, la fórmula. Ocúpate en lo que Dios quiere que te ocupes. No intentes hacer lo que Dios no quiere que hagas, pero lo que Dios quiere que hagas, hazlo, hazlo, hazlo. Y Dios quiere que entiendas que todo lo que Él hace, lo hace con participación tuya. El pan en la casa va a llegar, no por tu esfuerzo, por la gracia de Dios, pero a través de tu trabajo. Pero el día que estés enfermo y no puedas trabajar, el pan de Dios va a seguir llegando. No por tu esfuerzo, quizás a través de otro medio, porque Dios es fiel. ¿Me estoy explicando? Hermanos, quiero orar para terminar por este tema, para que no haya angustia, no haya preocupación. Queremos orar por todos los que están enfermos una vez más. Y
queremos, Señor, presentarte cada hermano en necesidad y con enfermedad delante de ti. Y pedirte que no sorprendas y no hagas las cosas conforme a nuestra medida, sino conforme a la tuya. Espíritu Santo, queremos darte las gracias por llevarnos un poco más allá, por llevarnos a un nivel más alto. Queremos ver tu gloria y tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.